Muy bien, luego de la presentación, entonces ahora sí vamos a pasar al curso de física elemental. Bien, para los que son nuevos, para los que recién van a llevar el área de física elemental, déjenme decirles que todo el mundo, toda la Tierra, todo el universo se mueve bajo las leyes de la física. Y cuando hablamos de las leyes de la física, hablamos de un mundo muy inmenso, un mundo muy interesante también. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros solemos analizar los físicos es el movimiento de los cuerpos. Vamos a tener un poco la historia acá. Si ustedes recuerdan, antiguamente no existían celulares, no existían computadoras, no habían esos tipos de medios electrónicos. ¿Cómo es que el hombre descubrió que el que se mueve es el Sol y no la Tierra? Yo me pongo a pensar cómo es que, en primer lugar, el ser humano, cuando él pudo descubrir las cosas, yo me imagino a él estático y veía que el Sol en la mañana empezaba a moverse y en la noche se escondía. Llegaba al siguiente día y hacía lo mismo. Entonces es por esa razón que el ser humano, en su primer intento de descubrir el movimiento de los planetas, de los astros, él dijo que la Tierra no se mueve, que el que se mueve es el Sol. Pero a lo largo de la historia sabemos que grandes físicos como Ptolomeo, Copérnico e Isaac Newton, Galileo, quienes ellos fueron los que primero empezaron a estudiar el espacio exterior, lograron descubrir pues que en realidad quien se mueve es el planeta Tierra. El planeta Tierra y todos los demás planetas están girando alrededor del Sol y eso genera los días, las estaciones y los años. Cosas como esas estudia la física, ¿no? Y hay muchas cosas más. Pero para estudiar esas cosas siempre necesitamos empezar por lo básico. Y lo básico que es entender de qué se encarga la física. Se encarga de hacer mediciones y esas mediciones pues tienen que traducirlas a números, pero esos números tienen que ir acompañados de algo para poder diferenciar. Por ejemplo, si yo dijera, aquí tengo el número 7 y acá tengo el número 7. Esto de aquí representa la masa de un cuerpo y esto representa la edad de alguien. ¿Podemos diferenciar cuál de los dos es la masa y cuál es la edad? Si ambas cantidades no tienen unas letritas que voy a agregar aquí, estas letras hacen la diferencia. Una cosa es kilogramos y otra cosa es años. Entonces, las cantidades numéricas deben ir acompañadas de estas cositas que nosotros le vamos a llamar unidades. Es por eso importante empezar desde las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física entonces? Una magnitud física, mira, aprende, una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Es una propiedad de la materia que permite ser medida. Y aparte de ser medida, se representa esa medición en números con unidades. Entonces, por aquí podemos decir que la magnitud física es todo aquello que se puede medir, ¿no? Todo aquello que se puede medir. Ahora, ¿hay clases de magnitudes? Sí, hay dos grupos. En el primer grupo se clasifican por su origen y aquí tenemos dos magnitudes, las fundamentales y las derivadas. Empezamos por las fundamentales. Las fundamentales es la base de todas las magnitudes de la física. Por eso se llaman fundamentales, las básicas, ¿no? Desde allí empiezan a derivarse las demás magnitudes. ¿Cuántas son y cuáles son? Son 7. ¿Cuáles son? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. Son 7 magnitudes fundamentales que se han establecido a nivel internacional. Cada una de ellas, como les dije, tiene su unidad. Por ejemplo, en el caso de la longitud, la unidad que se usa es el metro. El metro. Y el símbolo del metro, pues ya lo conocemos, es una M. Recuerda que la longitud también se puede medir en pulgadas, en pies, en yardas, en brazas. Antes se medía en palmos, ¿no? En codos. La Biblia habla de codos. Pero una convención, una organización llamada Sistema Internacional, establecieron que sea el metro, así como todas las demás unidades. La masa es el kilogramo. Cuando vas a la tienda, pides 1 kilogramo de arroz, 2 kilogramos de azúcar, esa es la unidad y el símbolo es kg. El tiempo se mide en días, años, lustros, siglos, etcétera, etcétera, pero la unidad que se estableció es el segundo, cuyo símbolo es
una S. La temperatura, en nuestro país la temperatura, el símbolo que utilizamos son los grados centígrados o los grados Celsius, pero a nivel internacional la unidad que se utiliza es el Kelvin. Antes se llamaba grados Kelvin, hoy en día simplemente Kelvin y una letra K mayúscula es su símbolo. La intensidad de corriente, hubo un científico que le gustó estudiar la corriente eléctrica y en honor a él se puso el nombre de la unidad, amperio, otros le llaman ampere o ampere, al final es lo mismo y su símbolo es una letra A. La intensidad luminosa tiene que ver con la cantidad de luz que hay en un ambiente. La unidad que se utiliza aquí se llama candela. Y su símbolo es C y D. C y D. La cantidad de sustancia tiene que ver con la materia. Esto mayormente lo ven en química. Se llama mol, su unidad. Y su símbolo también es mol. En esta ocasión, 3 letras, no podemos sacar un símbolo. Por esa razón, mol y mol es la unidad y el símbolo. Ok, esas son las magnitudes fundamentales, hay que tenerlas guardaditas aquí en la memoria. Las magnitudes derivadas, acá fueron las fundamentales. Muy bien, las magnitudes derivadas son muchas, aquí estamos considerando solamente 6, son varias. Ustedes pueden encontrar en algunos libros, en alguna bibliografía, en internet, muchas magnitudes derivadas. Vamos a estudiar aquí unas cuantas en su manual que ustedes tienen, en el módulo que han adquirido, pues ahí va a encontrar una tablita mucho más grande. Por ejemplo, el área, la unidad, es el metro cuadrado, ¿sí? Es el metro cuadrado. ¿Dónde lo podemos encontrar esto? Por ejemplo, cuando queremos comprar un terreno, una casa de 160 metros cuadrados, ¿no? Es el área. Su símbolo, metro cuadrado. La velocidad, esto sí es muy conocido, me podrá decir kilómetros por hora, sí, pero la que se utiliza es el metro por segundo, se lee metro por segundo, pero se escribe metro slash segundo, metro sobre segundo. La fuerza, hubo un científico llamado Isaac Newton, que fue quien estudió la gravedad, la fuerza de atracción de los cuerpos, por lo tanto la unidad en honor a él se le llama Newton y su símbolo es la N. La energía, también muchos científicos han aportado a la física, uno que se llamó Joule o Joule, entonces la unidad en honor a él le pusieron Joule, una letra J. La presión, otro científico llamado Blaise Pascal, en honor a él se estableció la unidad Pascal, su símbolo PA. Y luego la potencia, ya no quiero decir lo mismo, pero es otro científico llamado James Watt, y en honor a él se le puso el nombre Watts o Watt, ¿no? Y el símbolo W. ¿Cómo se habrán dado cuenta? La física está llena de grandes científicos, personas que han tenido que estudiar para poder establecer ciertas magnitudes y unidades respectivas. Bien, ese es el primer grupo, magnitudes fundamentales y derivadas, que es según el origen. Luego tenemos según la naturaleza. Según la naturaleza tenemos las magnitudes escalares y también están las magnitudes vectoriales. Pero las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que simplemente necesitan una cantidad numérica y un símbolo o unidad. Solo con esto es suficiente para entender. 7 kilogramos ya nos da la idea de masa, ¿sí? Nos da la idea de masa. Otro, por ejemplo, 14 grados centígrados. Esto es temperatura. No necesitamos agregar algo más. ¿Y cuál es la otra magnitud que sí necesita agregar algo más? Se llaman magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, magnitudes vectoriales necesitan, por ejemplo, 8 newton, que es fuerza, pero hay que saber hacia dónde aplico la fuerza. Eso es una dirección. 8 newton, por ejemplo, hacia arriba. Entonces yo quiero aplicar una fuerza hacia arriba, ¿no? 8 newton hacia arriba, aplicando fuerza. Entonces, esto que está aquí es una dirección. Por lo tanto, podemos decir que para las magnitudes vectoriales necesitamos número, necesitamos unidad y necesitamos la dirección. Esto es lo que lo hace la diferencia con una magnitud escalar. Vamos aquí a las escalares. Vamos a las escalares. Las escalares, entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente número
y unidad. Solo necesito número y unidad. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, la temperatura, ¿no?, la energía, etcétera, etcétera. Regresamos a las vectoriales. Aquí tenemos Newton, es la fuerza, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera. Son magnitudes vectoriales. Bien, también en física hay cantidades demasiado grandes. Imagínate cuánto es la distancia de la Tierra al Sol. Son cantidades muy grandes. Para eso se han establecido algunos prefijos, para saber escribir los números demasiado grandes. Y hay múltiplos y submúltiplos. La diferencia lo vamos a ver aquí en el factor que multiplica. Por ejemplo, si yo digo decámetro, estamos hablando de un factor de 10, al metro se multiplica por 10. Si yo les digo hectómetro, aquí hablamos de un factor de 100, 10 al cuadrado. Si yo les digo kilómetro, esa palabra sí es conocida, kilómetro, estamos hablando de 1000 metros, es decir, 10 al cubo. Megabytes, por ejemplo, megabytes es una palabra muy usada, 10 a la 6. Y gigabytes sería 10 a la 9. Son cantidades muy grandes. Si ustedes observan, las potencias son positivas, cantidades muy grandes. Cada uno tiene un símbolo. Tenemos ahí el deca, tenemos el hecto, tenemos el kilo, tenemos el mega y el giga. Luego también hay cantidades pequeñísimas. Por ejemplo, ver un átomo, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre un átomo y otro átomo? Son distancias muy pequeñísimas, son los submúltiplos. Está el decímetro, que es 10 a la menos 1. Está el centímetro, que es 10 a la menos 2. Está el milímetro, que es el 10 a la menos 3, ¿no? Miligramos también. Aquí centilitros, micro, su símbolo es una U, una mu, se llama en griego, que es 10 a la menos 6. Y nano, una n, que es 10 a la menos 9. Aparte de esto hay más. Luego de giga hay más hacia arriba. Luego de nano también hay más hacia abajo. Entonces, esto es la parte teórica de física y ustedes van a tener que desarrollar ahí su módulo y luego vamos a ver lo que han avanzado. Que Dios les bendiga. No te olvides darle like a mi canal y suscribirte. Lávate la manito 20 segundos y evita salir de casita.